Bueno, hoy estamos aquí desde nuestra oficina en la agencia Inperson para hablar de las herencias y la importancia de tener una visión 360 de las mismas y todo el proceso que hay que llevar a cabo, sobre todo y muy importante, si las viviendas que están dentro de esta herencia, del objeto de este proceso, se piensan vender. Hoy estoy con Mariano, que es la persona que normalmente habla con los clientes que están en este proceso, y él es el que inicia esos trámites y tiene más a mano aquellas cosas en las que las personas normalmente se pueden equivocar o no, o ve los errores más frecuentes que hay, que es normal, porque normalmente las herencias no es una gestión que hagas de forma habitual, además estás en un momento bastante sensible, entonces bueno, pues te sueles dejar llevar por lo que son las gestorías tradicionales para iniciar esos trámites en esos plazos de 6 meses iniciales que hay para por lo menos hacer una liquidación de impuestos, y a partir de, bueno, pues se inicia todos los procesos que a veces no arrancan de la mejor manera posible. Entonces, está aquí Mariano, vamos a aprovechar y le vamos a preguntar cuál cree que es lo primero que hay que hacer una vez que se está empezando o iniciando un trámite de herencia. Lo primero, desde mi punto de vista, se tiene que saber qué se va a hacer con esa herencia. Muchas veces se heredan uno o varios pisos en los que hay gente que está interesada en quedárselo porque son pocos. ¿Algún familiar? A un familiar. Y lo normal es que ese proceso se haga todo en función de que se lo vaya a quedar a esa persona. Hay veces que se quieren conservar los herederos, si son pocos, para mantenerlo en alquiler. Y luego hay en otras ocasiones... Un indiviso, ¿no? Estamos hablando de... Sí, exactamente, un indiviso en el que hay varios propietarios. Que a lo mejor la decisión no la quieren tomar en ese momento, la quieren posponer a un poco más adelante. Entonces, porque tienen el piso alquilado, les está dando un dinero y bueno, pues no tienen malos tratos entre ellos y quieren seguir con ello. Es decir, que la relación es fluida, no es la vivienda donde en este caso podían residir los padres, los tíos, simplemente una inversión que estaba ya en marcha y deciden de momento continuar con la misma. Y luego otra, que es, no lo queremos nadie, no queremos tenerlo en proindiviso y lo queremos liquidar. Perfecto. Cuando ya sabemos qué se va a hacer... Porque hay una cosa, perdona Mariano, y a lo mejor no es momento de hablarlo hoy, pero sí que lo trataremos en otro instante, es el tema de la documentación. Es decir, damos por hecho, bueno, pues que hay que tomar una decisión, pero para poder tomar esa decisión hay una serie de documentos que harán falta, ¿no? Sí. Es decir, es importante también en estas fases empezar a tenerlos en cuenta y recopilándolos, que muchas veces no están. Bueno, ya hablaremos en su momento de si existe o no existe un testamento o no. Bueno, eso ya lo podremos ver porque es otro un temático, ya veremos un listado, pero bueno, estamos más o menos a la par, ¿no? Entre toma de decisión y documentación. Sí. Hoy estamos hablando por el tema de la toma de decisión y, como digo, pues continúa. Una vez que hemos tomado esa decisión, que en este caso va a ser el venderlo, por ejemplo, tomamos decisión de vender. Perfecto. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que vale, porque muchas veces lo que se hace es tomar una referencia equivocada de cuánto valor tiene esa vivienda. Y si tenemos un inicio malo o desconocido, que es el valor del propio inmueble, podemos cometer varios errores. Uno, dejar de ganar dinero. Dos, pagar demasiado en impuestos después. Explica eso de los impuestos. Porque el tema de valorar, bueno, el inmueble, pues si lo vendes por debajo de precio está claro, eso lo entiende todo el mundo, incluso cualquier inmueble, no sea una herencia. Pero el tema de impuestos, ¿por qué es tan importante tenerlos en cuenta? Y yo creo que hay veces que las gestorías que inician estos trámites, es decir, cuando nosotros como agencia inmobiliaria podemos llegar a entrar en el proceso, ya nos hemos encontrado parte de las gestiones realizadas y hay veces que llegamos tarde. Entonces, ¿por qué es tan importante desde el primer instante tener esa visión 360 que hablamos con el tema de la valoración? Cuando se hereda en España, depende de la comunidad autónoma, se pagan impuestos. No es lo mismo heredar en Asturias que heredar en Castilla y León, en Andalucía o en Madrid. Por ejemplo, en Madrid y en Castilla y León tenemos grandes ventajas a la hora de heredar, cuando es de padres a hijos. Ya otra cosa es otra relación, como de tíos a sobrinos. Que está en breve para cambiar también. Tendremos que comentarlo porque va a cambiar, pero en cuestión de días, ¿eh? Pero sí, actualmente cuando grabamos este vídeo sí, pero a partir del día 1 de julio del 25, por lo menos en la Comunidad de Madrid va a cambiar mucho. Por eso es importante en dónde se hereda también. Claro. No lo mismo. Que también luego habrá que saber, y lo hablaremos otro día, es, oye, cómo determinar dónde se inicia el proceso de herencia y dónde debe tramitarse. Eso es. Vamos a poner el ejemplo Madrid, Castilla y León, que prácticamente hasta una cantidad de dinero está exento. Si nos pasamos de ese límite, sí que hay que tributar, pero básicamente está casi exento en la mayoría de los casos. Si, por ejemplo, valoramos a la hora de la adjudicación una vivienda,
vamos a hablar de números redondos, 100.000 euros, vamos a tributar cero prácticamente. Si esa vivienda la valoramos en 400.000, vamos a tributar cero prácticamente. Muchas veces se tendía a valorar por debajo esa vivienda para pagar menos impuestos. En ese momento. En ese momento. Claro, no pensando en tiramos la patada al bote para la esa vivienda que hemos valorado, que vale 100.000, la hemos valorado en 75 y la ponemos a la venta. Y esa jugada, claro, por el tema de fiscal de diferente en las comunidades autónomas, igual en alguna comunidad autónoma puede tener su lógica. Por supuesto. Pero hay que ver muy bien todo. Claro. Esto que estamos viendo ahora, que es la hora del pago de impuestos a la hora de heredar, y luego el después, que es ahí donde nos podemos llevar un disgusto. Claro, porque si el impuesto de sucesiones en Madrid y en Castilla y León está ampliamente bonificado, vamos a pagar muy poquito por heredar esas viviendas. Entonces, claro, conviene no coger y poner esos valores tan bajos que a lo mejor puede pasar en Cataluña, que a lo mejor no existen estas bonificaciones, a lo mejor en el momento de herencia no tienen la capacidad los herederos de aportar esos impuestos y por lo tanto pues tienen que ajustarse al máximo. Así que es importante eso, saberlo y dónde estás y qué vas a hacer, ¿no? Y cuánto vas a tributar. Eso es. Tanto en la adjudicación como luego en la posterior venta. Es vital, ¿no? Porque cambia la película completamente. Ahora lo vemos. Esa vivienda de la que estamos hablando, de 100.000, más o menos precio de mercado, se valora en 75.000. Entonces, digamos que nosotros hemos comprado, nos hemos adjudicado esa vivienda en 75.000. Lógicamente, todo el mundo quiere obtener el mayor beneficio por su casa, por lo menos en regla general. Esa vivienda, después, al sacarla al mercado, el valor más o menos que estimamos era de 100.000. Imaginémonos que por la situación del mercado que tenemos actualmente, se vende a 125.000, que es fácil. ¿Qué pasa con eso? Que tenemos una adjudicación en 75 y una venta en 125. Hay 50.000 euros de diferencia. Como hay 50.000 euros de diferencia, a la hora de tributar por la venta, vamos a tributar por el beneficio que hemos obtenido. En el IRPF el año siguiente. En el IRPF de la persona física el año siguiente. En el año en el que se vende. Vendemos en 2025, pues en la declaración del año 26 tenemos que meter esos 50.000 euros que hemos tenido de beneficio. Ganancia patrimonial. Ganancia patrimonial. 50.000 a lo que tribute. Que arrancamos en el 19 con 6.000 euros hasta el 24, así que pone una media de un 20 y pico por ciento. Vamos a poner un 22%. De 50.000 son 11.000 euros. Que hay que tributar a Hacienda en la declaración por esa ganancia que hemos tenido. Que si no, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos...? Y aparte de eso, aunque sea pequeña, como también tenemos beneficio, hay que pagar la segunda plusvalía, que es la municipal, que hay 30 días desde que se vende para pagarla. ¿Hemos tenido beneficio? Sí, porque nos lo hemos adjudicado en 75.000. ¿Y ya hemos pagado la plusvalía? Sí. Cuando se adjudica, se paga la plusvalía de los padres a los hijos. Y como hemos vendido con beneficio, pagamos la plusvalía, poco o mucho, durante el tiempo que la hayamos tenido, otra vez al ayuntamiento. Con lo cual tenemos 50.000 de beneficio que nos hacen pagar la plusvalía y la plusvalía de la declaración de la renta del IRPF. Imaginémonos que en vez de valorarlo en 75.000, lo valoramos en 125 o 130.000 euros. De inicio. De inicio. Hemos dicho que en ciertas comunidades está prácticamente exento. Entiendo que para poder hacer eso también debemos de buscar testigos en el mercado que nos sustenten. Estamos ¿no? hablando de que si vendemos en 125.000 una vivienda, en el mercado tiene que haber cosas similares porque no podemos vender en 125 una vivienda que vale 70. Es decir, que no estamos falseando documentación. No, el mercado es el mercado y el mercado, si hemos conseguido vender en 125 es porque nos da pie para que el mercado... Si hemos gestionado la herencia en un margen, no han pasado 10 años, sino que ha sido en un margen razonable de tiempo, está más que justificado utilizar esos valores, además hay testigos suficientes y entonces incluso nosotros elaboramos... No es hacer las cosas a lo burro. Eso es. Pero sí que es hacer las cosas con cabeza. Hacerlo bien. Hacerlo bien. Eso es. Sabiendo dónde estás, qué tributación hay, tener esa idea de 360 y hacer las cosas bien. Entonces, en ese momento nos hemos adjudicado la vivienda, en vez de 75, la hemos valorado en 130.000 euros, dentro de lo que es el mercado. Cuando vendemos, si vendemos en 125.000, de 130 a 125.000 hay 5.000 de pérdida. No hay ganancia. Hay pérdida patrimonial. Con lo cual, no hay que tributar. No hay que tributar al año que viene en Hacienda
por el beneficio que hemos obtenido. Es una minusvalía En la declaración de la renta. en la declaración de la renta del año Es posterior. decir, he tributado por 135 en un impuesto que está casi absolutamente bonificado, que es al 99%, es decir, estoy pagando un 1% de 130.000, son 1.300 euros lo que estoy pagando ahí de impuestos. En cambio, me he ahorrado los En 11.000. vez de 750, pagamos 1.300. Y luego, por otro lado, no tenemos esos 11.000 euros que hemos conseguido por la adjudicación y la venta. Que si no estarías pagando Que si no estarías 11.000, pagando. es decir, que estarías pagando 11.000 euros, perdiendo 11.000 euros de tu herencia a costa de pagar impuestos. Simplemente por poner mal una valoración a la hora de adjudicarte. Y esto lo vemos a menudo. Más luego, como tenemos otra plusvalía, que es la del ayuntamiento, cuando hay pérdidas tampoco tienes que declararlo. Sí que hay que presentarlo, pero va a cero. Con lo cual tienes la plusvalía poco o mucho del ayuntamiento, más luego el IRPF, la declaración de la renta. Pero esto pasará muy poco. No. Si esto, vamos, es un caso excepcional lo que estamos hablando, ¿no? No, porque por desgracia muchas veces se tiende a valorar por debajo, por desconocimiento sobre todo, o porque muchas veces se toma como valor el valor de referencia. De la Comunidad de Madrid, ¿no? En ese caso. Exactamente. El valor de referencia se obtiene en la página del catastro. Las tablas, ¿no? Exactamente. Tú pones la dirección y en base a lo que ellos valoran, tienes un mínimo que se llama valor de referencia. A la hora de la compra, si tú compras por encima, tributas por el valor de mayor, y si compras por debajo, tributas por ese. Y muchas veces se toma como referencia para valorar un inmueble ese. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, ese valor no es el valor de mercado actual. Pero entiendo que eso se hará por desconocimiento del valor del mercado actual, ¿no? Porque si no Sí. están apoyados, es decir, si esto lo hace una gestoría de barrio o un Normalmente familiar... muchas veces, sobre todo gente que tenemos mucha confianza, amigos o gente con la que trabajamos habitualmente, gestorías o abogados, pues nos llaman para decirnos, oye, valórame esto para hacer la adjudicación, porque ellos quieren tener un valor real sobre el mercado. Sí, eso nos pasa mucho, es decir, gestorías nos suelen Claro. llamar diciendo, oye, vais a seguramente tramitar la venta de este inmueble, ayudarnos, incluso dejamos una peritación por si acaso a futuro, ¿no? Como somos peritos, pues podemos dejarla ahí adjunta dentro del dossier Eso es. para que Hacienda luego no pueda pensar que eso Que se ha sepa. inflado. Exactamente. No, porque Hacienda tampoco es tonta y sabe más o menos los valores por los que se venden las viviendas. Ya, bueno, pero nosotros por garantía y por tranquilidad, ¿no? De los Sí, clientes, por lo supuesto. solemos Hay que hacer. hacerlo para apoyar, digamos, esa valoración que se ha Que dado. apoyamos a muchas gestorías indirectamente Exacto, y abogados en el igual. proceso, También ¿no? hay veces que lo tributan, que lo tramitan abogados. Nosotros se lo gestionamos, además estos abogados lo tienen, se lo pueden facilitar a sus clientes de manera gratuita y al final ganamos todos. Exactamente. Porque ellos no son expertos en conocer el mercado. Por eso no todo el mundo valora la vivienda a precio de mercado, sino con el valor de referencia. Así que es muy habitual, ¿no? Te lo encuentras. Sí. ¿Y cuál es la solución? Si ya no lo hemos encontrado, ¿hay Depende- solución o no? Sí, depende en qué punto estemos. Porque, por ejemplo, tenemos ahora un caso reciente de unos hermanos. ¿Cuánto les hemos ahorrado? Pues tendría que verlo, pero. Cerca de creo que 40.000 cerca de euros. 40.000 euros, sí. Vale, entonces la gente si quiere saber qué hemos hecho, lo mejor que puede hacer es que en la descripción tenemos un enlace a nuestra página donde suscribiéndose tienen detallado paso a paso en dónde nos encontramos y cómo conseguimos ahorrar esos 40.000 euros. Porque te voy a decir, Pedro, que eran dos herederos, estaban Pedro y Pilar, dos hermanos, heredaron de su madre Mercedes. Y gracias a la gestión que pudo tramitar Mariano, se ahorraron estos 40.000 euros. Llegamos a tiempo porque no tenían todo hecho ya. Efectivamente. Y Definitivamente. se ahorraron 20.000 y 20.000, que casualmente, sin necesidad de aportar ni hacer nada extraordinario, 20.000 euros que Pedro pudo donar a su hijo para que hiciera ese máster que tanto tiempo llevaba queriendo realizar, y Pilar compró una plaza de garaje cerca de su casa, y así su hija cada vez que iba a visitarla no tenía que estar dando vueltas porque es una zona de Madrid donde se aparca fatal, como casi todas, pero bueno, concretamente allí pudo comprar esta plaza de garaje y así, oye, la comodidad ha ganado por un lado un proyecto de vida y por otro lado una tranquilidad de poder visitar a su madre. Y sobre todo, que es un dinero que es suyo. Al Efectivamente. final era un dinero que era de. Este dinero si no habría ido a cualquier despacho de Hacienda a poner unos cuadros bonitos y unas nuevas alfombras, porque con el uso que se le suele dar a los impuestos es un desastre. Dejemos ahí el tema. Pero sí. Perfecto. No va para ellos y no lo Perfecto. van a disfrutar ellos. Una cosa que sus padres ganaron, pagaron y ellos, pues, por haberlo hecho mal, pues habría 40.000 euros que no irían para ellos, sino que irían, pues, a las cartas. Pues listo, si queréis saber exactamente cómo hicimos para que estas personas
Pedro y Pilar ahorrar esos 40.000 euros, como hemos dicho. Abajo en la descripción dejamos un enlace, entráis, os suscribís y ahí tenéis toda la información. En próximas entregas hablaremos de más fases que tienen que tenerse en cuenta a la hora de tener una visión 360 de lo que implica una herencia para acertar. Los puntos clave.